Buenas tardes a todos. Es un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Como ya me presentaron, mi nombre es Paul. Muchas gracias. Estamos viviendo en la ciudad de Querétaro, una zona muy desafiante para el Evangelio, la tradición muy arraigada allí, y estamos allí hace 12 años. Muy bien, antes de poder compartir un poco acerca del ministerio, primero vamos a ir a la palabra del Señor, que es para lo cual hemos venido. Vamos a abrir nuestras Biblias o celulares, pueden buscarlo, el libro de Mateo. Les invito allí en Mateo capítulo 5 y vamos a hablar acerca de un tema que creo que lo hemos leído muchas veces, pero siempre es muy apasionante volver a a lo que Jesús hablaba y esperaba acerca de sus discípulos. Entonces, el día de hoy vamos a ver del ser para ser. Dios quiere transformarnos primero internamente para nosotros poder dar frutos y vamos allí a las bienaventuranzas. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 12. Entonces, su servidor va a tomar lectura. Entonces, allí ustedes me acompañan con su mirada en sus Biblias, su celular. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla, los persigue y miente acerca de ustedes y hace toda clase, de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Vamos a orar. Dios, gracias por esta tarde, y te ruego que tú prepares nuestros corazones para que tu palabra expuesta, Señor, traiga mucho fruto, 30, 60 y 100, Señor. Que nuestras vidas puedan ser luz en el lugar donde nos has puesto. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, aquí tenemos la bienaventuranzas y podemos ver que muchos dicen que es la plataforma en la cual el Señor hablaba acerca del reino milenial, pero vamos a ir a la aplicación en cuanto a que este texto también habla del carácter de los que van a habitar el reino de los cielos, los que van a estar en el reino milenial, los que su Espíritu Santo está formando en nosotros. Es aplicable a nosotros y por lo tanto vamos a ir a ver algunas características de lo que el Señor está queriendo obrar dentro de nuestros corazones. Dios sigue obrando, Dios es misericordioso con nosotros. Sabes, la palabra bienaventurado es la palabra que aparece como Macarios. Macarios quiere decir bendito, que recibe el favor de Dios, afortunado, bueno, en una posición de favor, feliz. Y alguien dijera doblemente feliz. Entonces, Jesús muestra que la doble felicidad está aquí, está en estas virtudes, en estas acciones que muchas veces nos desviamos. Y creo que en la obra del Espíritu Santo aún quiere formar en mí todo esto y en usted también. Entonces, Jesús no dice,
Eres súper feliz cuando tienes una casa nueva, un coche nuevo, tienes sirvientes, tienes una hermosa familia. No, Jesús está hablando, eres doblemente feliz cuando va a pasar esto en tu vida, cuando a causa de la obra del Espíritu está pasando esto en tu vida. Porque muchas veces en la vida podemos encontrar que no nos funciona como habíamos pensado, pero Dios tiene otros estándares. Y vamos a ver que Macarios, doblemente feliz, en primer lugar, Jesús dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Entonces Jesús está poniendo la doble felicidad, la fortuna en aquel que es pobre de espíritu. Cuando hablamos de pobres de espíritu, no nos referimos a una condición económica, no nos referimos a aquel carácter de la verdadera fe. Es opuesto a nuestra autosuficiencia. Nos creemos superior a los demás y por lo tanto podemos hablar mal de las demás personas porque nosotros nos sentimos superior. Entonces vemos que ser pobre en espíritu habla de una profunda humildad al reconocer nuestra bancarrota espiritual. Sin Dios no tenemos esperanza. Cristo Jesús, la palabra de Dios, la única que nos puede guiar, la única que nos puede mostrar nuestra necesidad. Y usted y yo debemos tener esa cualidad de considerarnos pobres en espíritu y necesitamos de Dios, necesitamos buscar de Él, necesitamos congregar. No sé acá, pero en Querétaro muchas veces las personas tenemos un montón de excusas para no ir a la iglesia. Y allá somos pecadorzotas, recuerden. Entonces, y tenemos todas las excusas para no buscar de Dios, no aprender de su palabra, no leer, no orar, no salir a predicar. Y están las excusas, pero Dios dice bendito y doblemente feliz aquel que es pobre de espíritu y se da cuenta que necesita de Dios, porque sin Dios estamos en una bancarrota, necesitamos su palabra diaria, necesitamos una vida devocional, una conexión. Entonces, allí hay felicidad. Aquella persona que tiene esa sencillez de decir, tengo que buscar a Dios hoy, allí Dios dice, hay doble felicidad. Pero ¿qué hay en nuestra mentecita? Despertarnos y salir a trabajar como robotcitos y querer salir y buscar cuando Dios quiere primero tener un encuentro con nosotros, hablar a nuestra vida, dirigirnos. Si no se puede en la mañana, puede ser al mediodía, en algún receso o en la noche, pero Dios quiere tener un tiempo con usted y conmigo. Entonces, el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida y mostrarnos aquella pobreza, porque realmente nosotros somos muy orgullosos, tendemos a creer que no necesitamos de Dios y es el chip que ha puesto el enemigo desde la creación. Pueden ser como Dios. Y ese pensamiento dentro de nosotros nos lleva a alejarnos de la palabra de Dios, nos lleva a alejarnos de la obra del Señor y nos damos cuenta que Dios, su estándar, Él dice, doblemente felicidad es en aquel que se da cuenta de que necesita de Dios. 2, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. No es un lloro porque perdió tu equipo de fútbol, ¿verdad? No es un lloro porque perdió tu selección, tu novio, tu novia te dijo que no, o porque no alcanzaste entradas para Chayanne. Allí en Querétaro se tenía que vender un montón y se vendieron todas. Y lo peor es que de mi iglesia se quedaron sin entrada. Entonces no es un lloro por ello. Es un lloro por nuestra condición caída, por nuestro pecado o por el pecado de las demás personas o por aquel hijo, aquella hija, persona tan querida que deciden mal. Y va a haber lloro y cuando hay lloro es porque nos duele algo. ¿O sí o no? Lloramos. Y ese lloro y ese dolor que muchas veces tenemos, Dios promete su consuelo. La palabra para consuelo es paracletos, es la misma para el Espíritu Santo. Y consolar quiere decir animar, exhortar.
llamar, instar a la acción. Entonces Dios promete su presencia, su Espíritu Santo para estar al lado nuestro frente a las circunstancias difíciles y duras que vamos a pasar en nuestra vida. Entonces hay doble felicidad en aquel que está dispuesto a sufrir por el nombre del Señor. Juan 16:33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquella palabra aflicción se puede traducir como problemas, angustia, persecución, sufrimiento. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, usted y yo, nadie nos prometió lo que este mundo nos promete. La palabra de Dios es la que nos muestra y cuáles son nuestros estándares. Los estándares de Jesús es que nosotros vamos a encontrar doble felicidad quizá en el lloro. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos lloran? Ya los queremos cambiar de escuela, ¿verdad? Ya los queremos sacar de acá para allá. No, que le hicieron eso en esta escuela, ahora hay que cambiarla acá. Y pobre niño, les vamos formando más traumado que el papá. Entonces, y estamos pensando que no debemos sufrir y que nuestros hijos no deben sufrir. Y cuando nos damos cuenta, el sufrimiento es parte de la vida. Desde nacer hacemos sufrir a nuestra mamá. Imagínate nuestra cabecita saliendo por su vientre ahí. ¿Cuánto dolor o no, madres? Imagínate mi cabeza, el tamaño de lo que habrá hecho sufrir a mi mamá. Imagínese usted, entonces, el sufrimiento es parte de la vida. Eso debe usted pensar. No se trata de que todo es felicidad. 3, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Manso, dice la 60. Dominio de sí, fortalecido por el Espíritu Santo. Dios bendice a los que son humildes, a los que son mansos. Manso no quiere decir tonto ni ganso. Manso es poder bajo control, no es debilidad. Es opuesto a nuestra falta de control. Imagínate, Jesús fue el más manso, igual que Moisés. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él tenía todo su poder divino bajo control. Imagínate Jesús con todo el poder que él era, 100% Dios, 100% hombre, viendo a un apestoso soldado romano clavándole la mano. ¿Cuánto él hubiera hecho? Hubiera parado su corazón un momento, o el Padre. Pero él decidió no, él prefirió hacer la voluntad de Dios, que él tenía que entregarse como sacrificio. Él fue manso, ¿Sabes? Hoy por hoy nos cuesta ser mansos, nos cuesta ser humildes, queremos responder a los demás, queremos rebelarnos, pero muchas veces no reconocemos la autoridad de nuestros padres y que nos aman y tenemos que aprender aquella mansedumbre, aquella humildad y vamos a ser doblemente felices. Doblemente feliz. Entonces vemos que hay promesa en esto, en la mansedumbre. Entonces vemos que Jesús fue aquel hombre manso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasará cuando somos mansos? Y hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Su alma está en descanso? Quizá está en lucha, ¿verdad? Porque queremos ganar un juicio, un divorcio y no queremos que los demás nos atropellen, pero muchas veces mejor es dejar. Y Dios es tan fiel que Él nos va a dar todo más de lo que nos imaginamos, nos va a multiplicar. Y no hablo solamente de dinero, hablo de la enseñanza en la vida, de cosas que Él nos da. Su servidor en mis ratos libres hacía una aplicación que se llama BlaBlaCar, es que algo como Uber, pero entre ciudades, que tú pagas tu asiento y te llevan a tu lugar. Y lo hice por muchos años y además ya lo había puesto un seguro a mi coche por si me llegaría un accidente, un seguro para clientes. O sea, plataforma estaba, hasta que una vez me paró la policía en Querétaro y me dijo, y me pidió qué aplicación era. Y ya me dijo, no, es que tu coche tiene que ir al corralón. Wow, le digo. ¿Y por qué? Y ya le mostré todos los papeles. Y bueno, dije, yo no le voy a ofrecer ninguna mordida
y bueno, voy a pagar. Cuando me di cuenta el tamaño de la deuda, era una deuda indecible, era cerca de, cambiando a dólares, $5,000. Y yo le digo, tanto, es que era pirataje, toda una historia así. Pagamos, sacamos el coche con dinero prestado. Yo tuve que moverme del lugar porque esa no es una multa en México, eso es destruir una familia, no es una multa. Entonces, Dios tuvo que movernos del lugar donde vivir. Hicimos una demanda al gobierno, y al final terminamos perdiendo. Y los abogados, sí, no, que tú puedes todavía ganar e insistir, pero sabes que ya en el proceso entendíamos que no teníamos que estar peleando muchas veces por el dinero. Y dejamos, y el Señor nos ha dado muchísimo más. Eso fue el inicio de una empresa que hoy por hoy el Señor nos ha bendecido y estamos dando trabajo a hermanos de la iglesia. Pero si no me hubiera quedado solamente con mi taxi y allí solo llorando, y ahora el Señor ha bendecido grandemente porque esta quiebra nos ha llevado a pensar de otra manera, pensando más en otro, pensando en mis hijos. Su servidor tenemos 4 hijos, 2 jóvenes que ya ellos están trabajando allí, juntando sus dineros. Entonces Dios es bueno, pero muchas veces, ¿qué encontramos? Hermanas, hermanos, allí atrapados en el rencor, en el enojo de que su esposo, su esposa están haciendo esto y la demanda pero el Señor dice, aprende de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso. Qué lindo es poder descansar. Su servidor en el discipulado, cuando tengo con hombres y escucho una frase muchas veces, desde que yo acepté a Cristo en mi corazón, ahora puedo dormir. Y yo le digo, a ver, repíteme por favor qué dijiste. Y lo hago repetir cuando lo se va a bautizar y que lo escuche la gente. Y yo les digo, ya soy medio adicto a eso que me digan que ya pueden dormir. Y es el descanso de las almas, el perdón de los pecados, el hecho de nuestro carácter, emparejarlo a los estándares de Cristo, que nos va a dar descanso. Descanso a nuestra alma. Entonces, por eso Jesús dice, no solamente va a encontrar descanso, es doblemente feliz aquella persona humilde, mansa. Dios bendice a los compasivos, 7, porque serán tratados con compasión. No solamente el concepto de la siembra cosecha, nosotros somos compasivos, somos misericordiosos porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Misericordia quiere decir misericordia, corazón, un corazón por el miserable. Dios ha tenido compasión y tiene un corazón para el miserable, que soy yo en primer lugar. Usted cuando se presentó delante del Señor. Entonces, esa misericordia, usted y yo también debemos aplicarlo a los demás. Debemos poder ser compasivo con otros. Esta palabra de compasión se enfoca en los que están en grave necesidad. Hay personas que están en grave necesidad y necesitan de nuestra compasión. Nuestra iglesia no está peleado con ninguna manera de evangelizar. Predicamos puerta por puerta, con juegos, con fútbol, lo que usted quiera, pero yo les digo, el que más me encanta y necesito que todos nos levantemos a hacer eso es en los hospitales, allí afuera, en Querétaro. Es que les digo, es que muchas veces usted toca la puerta y las personas te dan un portazo, ni les interesa, o te dan el avión, te aceptan el folleto y ya luego ya nunca más los ves. Pero en el hospital es como haber trabajado en el campo y ya pasó el tractor con sus discos y dejó listo la tierra. Las personas reciben tu torta, tu sándwich, recíbenlo ahí, tu folleto, y casi se ponen a llorar. Solo te toca orar con la persona, acercarlo a una iglesia allí de la ciudad o de otro municipio en Querétaro. Entonces vemos que la compasión, hay bienaventuranza, hay doble felicidad en la compasión. Usted es compasivo. Si ustedes como yo muchas veces no somos compasivos, ¿por qué? Porque tenemos un plan para el día de hoy, ¿verdad? Y yo estaba estudiando la maestría, siempre le digo a mi esposa es súper misericordiosa
y yo estoy saliendo a la calle siempre. Entonces, yo le digo, estaba terminando una tarea y tenía que llegar a terminar la tarea de la maestría y también la prédica, y mi suegra tenía un montón habían trabajado los albañiles y tenían un montón de escombro, de cascote, de pedazo de pared allí, y entre mi mente decía, ayúdale a guardar esas cosas, a sacarlo, ¿verdad?, de su sala, para que no esté allí caminando en medio de tanto arena y piedra y dormir con el polvo ahí en su casa. Pero yo decía, no, es que tengo un montón de cosas para hacer, ¿cómo voy a hacer? Y sabes, me rendí, ¿no?, al Espíritu Santo, y ya le guardé, le saqué, limpié su sala, me fui, y esa noche sí tenía que hacer una tarea, me acuerdo. Entonces, y ya le dije a mi esposa que voy a llegar un poco más tarde, que estaba ayudando a su mamá. Llego y siempre, no sé por qué, cuando ya estoy por terminar una tarea, era antes de las 11 de la noche y no tenía fuerza normalmente, pero ese día parece que estaba iluminadísimo. Mi mente estaba clara, y yo le digo, wow, o sea, es que muchas veces uno tiene que pensar más allá de la caja y decir, hay que ayudar a alguien más. Hay que quizá darle un ray, hay que apoyarlo. Pero estamos tan concentrados en nuestro plan, que nos han criado así, nos han formado así, que no queremos salir. Pero sabes, hay doblemente felicidad cuando usted y yo somos compasivos. Cuando salimos un poquito allí de nuestro cuadrado. Dios bendice a los que tienen un corazón puro. Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios. La palabra que os he hablado ya nos limpió. La sangre de Cristo nos limpia y veremos a Dios. Pero no solamente se refiere a todo esto, se refiere a una vida en santidad, y sin santidad nadie puede ver a Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos ver a Dios el día de hoy. Pero sabes, también pureza, no solo se refiere a la santidad, sino pureza también se refiere a la mezcla que muchas veces permitimos dentro de nuestras mentes. Entonces, cuando tenemos un agua pura y nos cae una hoja, algo de afuera, tenemos que limpiar y sacar lo que no es agua para que esté pura. Entonces, vemos que muchas veces usted y yo nos estamos llenando en la mente con cosas que no agradan a Dios. Santiago es quien habla de aquella fe que necesitamos. 1:6, en medio de la prueba. Y dice, si necesitan sabiduría, el versículo 5, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces tenemos la mente dividida. La duda es la fe de Satanás. Entonces tenemos la mirada en Dios, pero también en algo más. En algo más, y estamos ahí luchando si irnos acá a la derecha, a la izquierda, y el Señor dice, no va a recibir nada porque tiene la mente, la lealtad dividida. Vamos, Santiago me encanta cómo nos habla. Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, tan directo, es en los Proverbios del Nuevo Testamento 4:4. Dice, adúlteros, y con admiración. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo les convierte en un enemigo de Dios? Les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y así nuestra mente dividida, queriendo agradar a Dios y también agradar al mundo, estamos en esa lucha y estamos luchando. Y no podemos vivir la verdadera felicidad, la doble felicidad, la fortuna de vivir en el plan de Dios porque estamos con temor. ¿Y quién va a ver de nuestra vejez? Y quizás es que es una vida aburrida y Dios no va a poder darme una esposa como yo quiero un esposo. Y estamos en esa lucha, pero Dios quiere que nuestra escalera de nuestra vida esté apoyada en su pared, solamente en su pared. No puede estar apoyada en dos paredes. O es una o es otra. Entonces, nuestro amor a Dios tiene que ser entero, nuestra confianza tiene que estar entero para el Señor. O usted, hermana, que está casada, que está con su esposo, ¿le gustaría a usted que le diga a su esposo, mire, yo te amo un 85%,
el 15 quizá para la señorita del Walmart. ¿Usted le dejaría dormir en su cama en esa noche? No, ¿verdad? O es 100 o es nada. Entonces, y nosotros creemos que puede ser, no, es que yo estoy cerquita de Dios y los domingos y puedo estar con Dios, pero no, Dios quiere todo. 7, vamos a ir avanzando. Séptima bienaventuranza, versículo 9. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Peacemaker, aquel que restablece la paz y reconciliación entre personas y naciones. No se refiere a un pacífico, a alguien indulgente, un espantapájaro que no hace nada. No, nada de eso. Se refiere a alguien que va a buscar la paz. Pero hay un versículo en 12:18 de Romanos que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces sabemos que no podemos estar en paz con todos los hombres. Siempre va a haber alguien que lo hemos caído mal o tiene envidia o nosotros y no podemos estar en paz con todos. Pero en lo que sí nos corresponde, debemos buscar la paz. Debemos restablecer las relaciones de paz y reconciliarnos. Y sabes, ¿de dónde inicia primero? Nuestro matrimonio. Desde allí. Nuestra familia. Eso es, no se nos puede escapar la tortuga. Allí debemos humillarnos, reconocer nuestro error, pedir perdón y buscar que en nuestro hogar pueda haber aquella paz. Porque aquel procurador de paz, dice, será llamado un hijo de Dios. O sea, un hijo de Dios es alguien que va a buscar la paz. ¿Cómo puede ser que nos llamemos hijos de Dios y estar peleados comiendo en la misma mesa o dormir en el mismo lugar? Debemos buscar la paz, ponernos de acuerdo. Recuerden, no se trata de nosotros. No es la mujer que me diste o el hombre que me diste, sino es darnos cuenta que necesitamos ser pobres en espíritu. Doble felicidad. Pacificador, doble felicidad. Dios bendice, último, a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Juan 15:20 dice, recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes les perseguirán, y si me hubieran escuchado a mí, también les hubieran escuchado a ustedes. Dios bendice cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes. Y dice toda cosa de cosas malas en su contra porque son mis seguidores, ¿sabes? Las personas van a hablar mal de usted. Las personas van a ir en contra de usted cuando usted quiere obedecer la palabra de Dios. Cuando usted quiere levantar en alto la palabra del Señor, las personas van a hablar mal de usted, van a difamar de sus líderes, van a difamar. Entonces usted no debe seguir aquella burla, aquella persecución, aquellas palabras que solamente buscan destruir a los demás. Usted y yo debemos entender que las burlas, la persecución es parte de la oposición que han tenido en Cristo, en sus profetas y ahora en nosotros. Y nosotros, si usted quiere obedecer al Señor, quizá va a ver personas que van a hablar mal de usted, pero recuerde, usted no vive de las personas, usted vive de Dios. Y vive de Dios, entonces le animo a poder moldear, a poder dejarse guiar por el Espíritu en cuanto a este carácter de un verdadero hijo de Dios. Y por último, el versículo 12 dice, alégrense. Regocíjense, deleítense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Entonces el Señor nos llama a alegrarnos, a ser doblemente feliz con este carácter que nos muestra las bienaventuranzas. Pero sabes, vivimos en un mundo que prácticamente nos dice lo opuesto. Allí en Querétaro nos dicen el que tranza no avanza y tenemos que mentir y tenemos que hacer cosas indebidas para que nos vaya bien. Eso no es así. Entonces Dios usa planes y muchas veces circunstancias difíciles en nuestra vida para formar dependencia. Y Dios quiere formar aquella bendita
carácter de Cristo en nuestros corazones. Vamos a orar.